Padre Nelson, gracias por estar en UTEPSA. Desde su doble formación como jesuita y astrofísico, ¿considera que la ciencia y la fe son formas complementarias o de aproximarse, podríamos decir, a la verdad, o responden a lógicas completamente distintas? Bueno, quiero ser sincero contigo, esa pregunta siempre me la hacen, casi que de memoria. Pero mi experiencia ha sido en estos años de sacerdocio y de formación como jesuita, que hay como 3 niveles. Que debo reconocer que realmente algunos sectores de la iglesia no aceptarían esto. Y tengo una experiencia muy bonita ahí en Roma, que presentando el Observatorio del Vaticano, llegó un sacerdote con unas religiosas y nos dijo a los que estábamos ahí, a otro astrofísico y a mí, ustedes son para estar en la pastoral, no aquí en la ciencia. Entonces, ciencia y fe e incluso muchos grupos cristianos de iglesias evangélicas, ellos la ciencia la ven como otro grupo que es más, toleremos, es algo más personal, y entonces yo voy a misa los domingos, voy a los bautismos, todo eso, pero lo que hago en el laboratorio, lo que hago con la ciencia, o sea, esos son 2 campos diferentes que no, ¿para qué? Y tercero, que es la propuesta de muchos sacerdotes y muchos científicos, es que es posible el diálogo. O sea, es necesario, es más, necesitamos tanto de los científicos como de los teólogos que nos digan qué es la realidad, en últimas, qué es el universo. Entonces, para mí es complementario. ¿Sí? Ahora, en su experiencia personal, ¿ha habido momentos en los que una haya puesto en tensión a la otra? Sí, no, creo que no tanto, ¿cómo decirlo? Algo que me ayuda mucho, les contaba a algunos, es la filosofía. Me dio como un aparato crítico para poder leer y como establecer eso. Entonces, cuando yo ya entro como en ese debate, la filosofía es como una buena herramienta para precisamente hacer esos puentes. Y que sí, quizás lo más difícil ha sido más a nivel ético, ¿cierto? Cuando hay problemas de la eutanasia o el aborto, digamos, en ese campo científico o de la bioética. Pero en estos campos de la naturaleza, por el contrario, cuando yo veo el universo y la inmensidad del universo o la pequeñez en un átomo, digo, ahí está el Señor, o sea, Dios tiene que estar presente y realmente es el creador el que ha hecho todas estas maravillas, ¿cierto? Ahora, en la cosmología moderna ha desarrollado teorías como el Big Bang, para explicar el origen del universo. ¿Cómo dialoga esta explicación científica con la noción teológica de la creación? Sí, yo lo que he ido encontrando es que la ciencia a uno le da el porqué, qué fue lo que pasó allá realmente en el Big Bang y la teoría de la inflación, etcétera. Bueno, pero realmente la ciencia no da el sentido de la vida, no da. Y yo creo que ahí es donde entra la teología, como el para qué de eso, ¿cierto? O sea, ¿para qué la ciencia hace ciencia? ¿Para qué estudiamos el átomo? ¿Para qué crear el Big Bang? Entonces, allá en Roma tuvimos una experiencia muy bonita de un seminario que se llama Georges Lemaitre. Ya habían de todos, incluso hasta ateos, y hubo 3 premios Nobel entre nosotros. Y eran esas discusiones que tú me estás diciendo en este momento, ¿cierto? De pongamos eso en diálogo, o sea, los saberes han ido creciendo y no son paralelos, sino complementarios. Ahora, padre, la ciencia avanza constantemente, pero también reconoce fronteras, lo desconocido, lo incierto, lo no observable. ¿Cree usted que allí es donde entra la fe o son ámbitos completamente independientes? Sí, tienes toda la razón ahí. Yo creo que Dios nos dio el cerebro y nos dio incluso la ciencia para indagar más sobre la naturaleza. Y realmente cuando vemos la inmensidad del universo, del cosmos, encontramos que nos falta mucho. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos los hombres y las mujeres, ¿cierto? De indagar la creación, este regalo que nos dio Dios, ¿cierto? Como conocerlo desde lo más pequeño hasta las inmensidades del universo. Entonces son herramientas, ¿cierto? Y en eso yo creo que ambas nos tienen que ayudar, tanto la teología como la ciencia. La gente presenta muchas veces a la ciencia y la religión como opuestas. En su caso, padre, ¿qué rol juega un científico creyente hoy en el debate público y académico? Sí, hay un autor muy bueno que se llama Michel Foucault y él presenta un triángulo que a mí me ha dado claridad para eso. Él dice, hay una cosa, el discurso
poder y verdad. Discurso, poder y verdad. Y yo puedo cambiar ese triángulo, depende, desafortunadamente, y hay que decirlo, que las instituciones humanas, incluyendo la iglesia, pues tienen poder, ¿cierto? Y si tienen poder, establecen también un discurso y establecen qué es la verdad. Entonces yo sí creo que es necesario romper esos triángulos y decir, no, es más circular, tenemos que, el poder, la verdad, hay que, sí, tenemos incluso acceder, que el joven como tuvimos ahora, que sea capaz de acercarse a estas cosas, que se haga preguntas, ¿cierto? Y que no, porque a veces la educación desafortunadamente llega para muy poquitos, sí, y esas preguntas fundamentales a veces se quedan pues en la mitad o muy pocos las responden, ¿cierto? Ahora, ¿siente usted que su posición le permite tender puentes o más bien lo expone a incomprensiones desde ambos lados? ¿Cómo siente usted? La verdad, mi experiencia ha sido de mucho respeto. Yo estudié la maestría y el doctorado en una universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia, y allá pues esos debates se dan, o sea, claro, la mayoría incluso de profesores pues se declaran ateos y bueno, pero la verdad, para serte sincero, siempre he encontrado respeto y al contrario, como que esa vena religiosa, porque yo tuve la gracia de presidir muchos matrimonios de mis compañeros, de confesar compañeros, de estar en los bautismos, incluso de las exequias de sus papás. Entonces esa parte religiosa como que, no sé, quizás por la sola presencia de ser sacerdote, como que levanta ahí unas cosas que no se hacían dentro de una universidad como la universidad pública, pero no que yo haya encontrado con alguien, oiga, es que eso es así, no, nunca la verdad, sí lo encuentro, sí hay que reconocerlo, es en el texto mismo, ¿cierto? Hay un biólogo famoso que se llama Dawkins, Richard Dawkins, y él sí tiene un libro ahí que es La estructura del universo, y dice, mire, yo espero que la persona que lea este libro al final se vuelva ateo, y por supuesto le vamos a ver la cosa, pero claro, es más racional, es más, sí, otro tipo que no, por eso insisto, la filosofía es la clave aquí, el instrumento que nos ayuda a hacer esos puentes. ¿Sí? Ahora, yo recuerdo haber leído una literatura en donde se dice que científicos estuvieron haciendo los cálculos porque en la Biblia hay un momento en que el sol se detiene. Ah, sí. Y científicos hacen los cálculos y verdaderamente en el tema del tiempo en sí hay un pequeño gap, se podría decir, un pequeño espacio en el tiempo, en esa oportunidad. ¿Usted conoce de algunas experiencias científicas en donde realmente se pueda apoyar la fe con la ciencia? Bueno, les compartí a algunos de mis amigos, Matteo Ricci, que fue un misionero italiano. Él pudo entrar a la corte precisamente con la ayuda de la astronomía. Le propuso al emperador, pues, o a su séquito, después tuvo contacto, pero muchos años después, y le dijo, mire, tal día a tal hora se va a oscurecer el universo. Y por supuesto el emperador trajo su gente y nada, hicieron los cálculos, señor y era porque él sabía que iba a haber un eclipse total, y entonces ese fue un gancho a través de la astronomía de poder, y buena parte de la evangelización de la iglesia católica que hay en la China fue a raíz de este señor, ¿cierto? De Matteo Ricci, entre muchos ejemplos, ¿cierto? La luna, por ejemplo, hablan de 33 cráteres de la luna que son nombres de jesuitas, ¿sí? Entre ellos Christopher Clavius, que fue el que compuso nuestro calendario, el que tenemos ahora. Eso fue un jesuita astrónomo alemán de la época de Galileo Galilei, y fue el que escribió en la época de Gregorio XIII. El calendario gregoriano. Eso, tal cual. Padre, para finalizar, el estudio del cosmos suele generar una profunda sensación de asombro y en algunos casos de insignificancia humana, podríamos decir. Desde su perspectiva, ¿la inmensidad del universo acerca al ser humano a la trascendencia o lo aleja de ella? Sí, a mí me encanta mucho el Salmo 8, que dice que cuando está viendo las estrellas y el sistema solar, dice, ¿quién eres Dios para que se acuerde de nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el hombre para que lo hiciste menor que los ángeles y las criaturas, pero eres? Y yo creo que es eso, una maravilla, y citaba también a
Rodolfo Ginás, que es un neurofisiólogo de Colombia, él decía, ¿cómo es posible que esta masa, que es 5 kilogramos, es capaz de meter todo el universo aquí en esto tan pequeñito? E insisto, cuando yo veo esas maravillas, esas fotografías tan hermosas de la NASA, Dios es el que está ahí presente, ¿cierto? El Señor como que nos recreó con todas esas cosas, ¿no? O meterse en nuestro propio cuerpo tan perfecto de coordinar la visión, los pulmones, la sangre. Entonces, o sea, eso es un creador que nos desborde quizás lo más hermoso de todo eso es que lo hace por amor, o sea, más que creerse que yo soy el Dios y la cosa es porque nos ama y ama la naturaleza, es como que ese amor se desborda en naturaleza y en vidas. Padre Nelson, ha sido un honor y un placer tenerlo en UTEPSA. Espero que haya sido una linda experiencia para usted. Sí, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Le esperamos en una próxima oportunidad. Eso espero. Con el Padre Nelson Belandi aquí en la UTEPSA. Muchísimas gracias.